Ahora, la lectura aquí, voy a agarrar un hilo, no podemos repasar lo que hemos estado viendo aquí. Es el texto en Romanos 2, en donde ya llevamos el domingo pasado, esto fue el tema en el versículo 4, de los que menosprecian esta bondad de Dios. Es la pregunta retórica. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y luego todo el asunto de los que en vez de arrepentirse, se endurecen. Ahora, no pierdan de vista este hilo, lo vamos a ver en la introducción. Ahora vamos a Gálatas, por favor, a su capítulo 4. Gálatas en su capítulo 4. Y en medio de un tema aquí en relación con los judaizantes que estaban haciendo su campaña en contra de Pablo en una red de iglesias por aquel rumbo, las de Asia Menor, y estaban buscando jalar a adeptos, discípulos, seguidores, en síntesis, robar a un grupo de personas de estas iglesias, sin discutir el trasfondo de esto. El tema en el contexto es de que estos judaizantes se mostraban sumamente celosos con el fin de lograr ese propósito. Y eso es lo que se comenta en el 17. No vamos a discutir nada de esto el día de hoy. Vamos a tomar tan solo esta frase en el 4:18 de Gálatas, en donde dice, bueno es ser celosos. Esa es nuestra versión antigua. Es buenísimo, es importantísimo, es algo siempre bueno que seamos celosos, y en la versión antigua dice en bien, en el bien, en relación con el bien, para con el bien, celosos, y en lo que dice, siempre, ¿no? Constantemente, y no solamente cuando estaba presente Pablo en medio de estas congregaciones, sino aún en su ausencia, celosos en relación con el bien, ¿no? Y ese es el tema que nos va a ocupar el día de hoy, en parte. Ahora, ¿listos? Estamos detenidos con este asunto de la humildad y la gratitud, y lo que hemos visto, voy a resumir aquí en la introducción algunos detalles, es lo siguiente. La gratitud o el agradecimiento es la capacidad de ver la gracia de Dios en todo. Esa es la fórmula que hemos enfatizado. Es una capacidad, una habilidad dada por Dios a cada creyente, en teoría, la capacidad divina para ver su gracia por todas partes. Y eso es lo que nos ha ocupado en los estudios anteriores. De tal modo que su parte contraria, la ingratitud, el hecho de ser personas desgraciadas, ¿no? O ingratas, significa lo contrario. Significa que no estamos prestando atención, que no estamos viendo esta bondad de Dios, que estamos ciegos, como lo vimos, ¿no? No estamos conscientes de tantas cosas que manifiestan esta bondad de Dios para con nosotros en el contexto de muchos asuntos, como ya lo hemos visto, incluyendo el tema de la gracia común. Y el domingo pasado empatizábamos al principio de Deuteronomio 29, en donde los judíos habían visto tantas cosas en relación con el éxodo, ¿no? La destrucción en realidad de una gran parte de la nación de Egipto, los milagros, ¿no? Involucrados en el éxodo, y anteriormente todas las plagas, la mano de Dios, y a lo largo de su peregrinación por el desierto, sus vestimentas que no se envejecieron, ¿se acuerdan? Ni sus zapatos, lo vimos, ¿no? Y sin haber entendido, sin haberse fijado bien. Y el argumento en Deuteronomio es que Dios no les dio un corazón para ver, ¿no? Ni ojos para entender, o mejor dicho, ojos para ver y un corazón para entender el milagro de su gracia. Y por lo tanto, pasaron 40 años atrapados en el desierto,
quejándose, murmurando en su contra, y como lo vimos, menospreciando la bondad de Dios. Ahora, esto es el hilo, ¿no? Que vamos a agarrar. Y con este hilo vamos a introducir nuestro tema el día de hoy. En la parte final del estudio anterior estábamos detenidos en relación con cómo las personas hacen esto. ¿Cómo es que menospreciamos la bondad de Dios para con nosotros? ¿Cómo es que nos volvemos ingratos, ¿no? Personas no agradecidas. Y lo que vimos primero, al no arrepentirse, lo que viene ahí mismo en Romanos lo vimos, a los que se endurecían, ¿no? En contra de Dios, Pablo les acusaba de ser ingratos, ¿no? Y cuando no nos arrepentimos frente a tantas bondades, tantas bendiciones, tantos dones que descienden de lo alto, y al no arrepentirnos, ese es el gran punto preliminar, estamos endureciéndonos y estamos menospreciando a Dios. Luego, al no darle las gracias, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, y toda la lista en el Salmo 103, ¿no? La lista de tantas bendiciones de las cuales nos olvidamos al menospreciar la bondad de Dios. Tercero, murmurando, y esto es la triste realidad, ¿no? De estas murmuraciones, los judíos que andaban quejándose, menospreciando a Dios, y en forma directa, ese es el tema que se toca más en relación con su peregrinación por el desierto, Dios mismo diciendo, yo estoy escuchando constantemente estas murmuraciones, esas quejas que salen constantemente de la boca de ellos, y a mí me están menospreciando, ¿no? Cuarto, estoy repasando la lista, cuando, vean esto, desconfiamos de Dios. Es un tema que no hemos investigado a fondo, pero esta desconfianza respecto al futuro, la desconfianza respecto a cualquier necesidad, la cuestión de si realmente nos va a ayudar, de si realmente va a cumplir su palabra, sus promesas, su juramento para con nosotros, esta, vean, desconfianza en relación con la providencia divina, es otro tema gigantesco que vemos constantemente a lo largo incluso del Antiguo Testamento con el mismo pueblo de Israel, en donde Dios lo interpreta como otra vez me estás menospreciando al desconfiar de mí. Sí. Quinto, escuchen, cuando creemos, y esto nos va a conducir a nuestro tema de hoy, que es en vano, creemos que no tiene gran propósito buscar, amar y servir a Dios, ¿no? Y la queja en la boca de Malaquías de parte del pueblo judío, por demás es servir a Dios, decían, ¿no? ¿Qué aprovecha? ¿De qué sirve que guardemos su santa ley? O sea, estaban diciendo lo mismo. Es inútil servir a este Dios. Es en vano amar y entregarnos a Él. Y esto es una forma directa para menospreciar al Señor. Y luego, en sexto lugar, cuando usamos todo lo que nos ha otorgado, todos sus dones, ¿no? Todas sus bendiciones, todo el paquete lo usamos en el servicio del pecado, en el servicio de nuestras concupiscencias, nuestras pasiones, nuestros apetitos. Todo se convierte, tantas bendiciones son convertidas en ídolos que sirvan, ¿no? Para pecar en contra de Dios. Eso es lo que todo el mundo hace. Cada persona en conversa, a eso se dedican en forma continua, de manera sistemática, todos los días de su vida. Están menospreciando a Dios que les ha colmado de bendiciones al usar esas bendiciones en el servicio del pecado, en el servicio del diablo, en el servicio del yo. Así, una lista, ¿no? Ahora vamos a terminar esta introducción, que es la parte final del sermón hace 8 días. Les pido perdón con esto. Volviendo al hilo aquí. Todo el bien que hay, ¿no? En el cosmos, en el universo entero, en la creación física, todo el bien que se encuentra en este mundo, todo el bien que existe en los seres humanos, aún en su condición caída, todo lo que entendemos con la palabra bien que pudiéramos vernos obligados a discutir en otro estudio. La definición correcta de la palabra bien es lo que comentábamos hace 8 días. Dios define ese bien, tú y yo no. Dios tiene
en su epistemología la definición correcta, ¿no?, de todas estas cosas, comenzando con todo su bien que vimos en Éxodo hace dos domingos. Todo el bien tiene su causa, su origen, su fuente en él. Todas las cosas buenas, ¿no? Somos gotas de su bondad y nos encontramos nosotros nadando en un océano de bondad. Esta bondad de Dios que nos rodea, ¿no? Y lo que sucede en este asunto es lo siguiente. Los seres humanos, incluso muchos creyentes, se contentan con las gotas. Se contentan con las gotas de su bondad y hacen caso omiso del océano de su bondad. Se contentan con las gotas y lo que debemos hacer es fijarnos en el océano. Somos como la ilustración que hemos usado en otros contextos, el pececito en su acuario, atrapado ahí, nadando, ¿no?, y dándose vueltas. Este pececito no tiene idea alguna de lo que significaría nadar, ven cómo lo estoy diciendo, en mar abierto, ¿no? En medio del Atlántico, en medio del Pacífico, tan solo en el Golfo de México, ¿no? Si le fuéramos a sacar y así somos nosotros en esto. Nosotros ahí estamos como el pececito atrapado en un pequeño acuario. ¿Is that the word? Acuario. Y les pregunto, ¿sabe ese pececito, ¿no?, del océano? No, y así somos nosotros en nuestra falta de gratitud, al no prestar atención. El argumento que vimos, el uso más elevado de la mente, el uso más importante del intelecto humano es para fijarnos, ¿no?, en la bondad de Dios y todos los motivos que tenemos para darle las gracias y en vez de menospreciar su bondad para con nosotros. Pero lo que sucede en esto es lo siguiente. Nos olvidamos, ¿no?, de la fuente. Y nos contentamos con las bendiciones, con los beneficios. En este sentido, estamos en parte menospreciando al gran dador. Estamos menospreciando la fuente. Estamos menospreciando a Dios mismo. Todo el asunto es personal. Todo el asunto es individual. En ese sentido, este Dios es digno, ¿no?, de que pongamos muchísima atención en este asunto y como consecuencia de fijarnos en esto, lo que vamos descubriendo es que este Dios es digno de ser amado, digno de ser anhelado, digno de ser buscado. Es en este sentido que al amar a Dios, ¿no?, estamos reaccionando correctamente ante su bondad para con nosotros. Eso es un gran tema, lo tengo que resumir. Tú y yo amamos las personas por el bien que vemos en ellas, ¿no? Hay algo que nos atrae a una lista de personas, este fenómeno de traer a personas en nuestro corazón que hemos visto entre semana de la boca de Pablo. Amamos a ciertas personas porque vemos algo bueno en ellas, ¿no?, en ellos. Pero aquí lo que estamos diciendo es algo mucho más importante. Lo que vemos, el bien que hay en tal o cual persona, es tan solo un pequeño reflejo del bien que hay en Dios. Incluso todo el bien que hay en cualquier ser humano, su fuente, su origen no es en esa persona, sino en el gran dador, en la bondad de Dios. Es Dios replicando, reproduciendo en una pequeña medida algo de su bondad. Y en este sentido, hay que fijarnos bien en el argumento. En vez de buscar bendiciones y dones, hemos de buscar a Dios mismo, a Él mismo, todas las bendiciones que recibimos de su mano, ¿no?, de su bondad divina, han de conducirnos a Él mismo. Él es la fuente. Y en este sentido, los inconversos andan buscando por todos lados sus bendiciones, sus dones, sus dádivas, haciendo caso omiso de Él, pasando por alto a Dios mismo o menospreciando, lo vuelvo a decir, a Dios mismo. Pero nosotros como creyentes somos los que confesamos, ¿no?, creer que Dios es el sumo bien.
confesamos, ¿no? Que Dios es la fuente. Teológicamente, intelectualmente, doctrinalmente, estamos convencidos de que Dios es el mayor bien y que todo el bien se encuentra en Él. Pero el punto sigue siendo que si esto no te conduce a Dios mismo, lo estás menospreciando. Así lo toma. Así es este asunto. Ahora, además de este punto, ahora, escuchen bien, esta bondad de Dios le hace digno no tan solo de nuestro amor, no tan solo de los anhelos más profundos del corazón humano, digno de ser amado, digno de ser buscado, ¿no? Sino ahora vean, digno de ser servido. Él es digno de nuestro servicio, de nuestra obediencia, que son aspectos de nuestra adoración en otro contexto. Pero este Dios es digno ¿de qué? De tu servicio. ¿Qué quiere decir tu servicio? ¿No? De lo que haces con tu vida, estamos hablando de esto. Este Dios es digno de que tú te entregas a Él, a su servicio, de todo corazón, motivados por lo que estamos diciendo, por su bondad para contigo. Este es el argumento tan frecuentemente. Os ruego, hermanos, os suplico, hermanos, ¿debido a qué? Debido a todas las misericordias de Dios enumeradas en los capítulos anteriores en Romanos, aquí estoy citando en Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio, lo que estábamos señalando, la mejor traducción, adoración, culto, servicio racional, razonable, y el Dios omniracional que tiene mil y millones de razones en todo lo que hace, dice, tú tienes razones, es algo racional, razonado, razonable, que te entregas a servir a este Dios debido a su bondad, debido a su misericordia para contigo, de tal modo que lo que estamos diciendo aquí es algo importantísimo. La mejor forma para mostrarle a Dios esta gratitud es entregándonos a su servicio. Entre más que vamos recibiendo, es día tras día, hora tras hora, momento a momento, lo que recibimos de su bondad nos obliga. Aunque no, como vamos a ver, no es una obligación como un tipo de cambalache, no. Y sin embargo, nos obliga. Lo plantea aquí Pablo como rogando y suplicando, se pone de rodillas, ¿no? A razonar y discutirlo con los creyentes en Roma. Pero a mí se me hace que esto es innecesario. En la medida en que tú entiendes esta bondad para contigo, para conmigo, ¿no? Estamos obligados a responder y la mejor forma para responder y mostrarle nuestra gratitud es en el servicio, entregándonos como un sacrificio vivo de todo corazón, el modismo, la ilustración de los sacrificios que se quemaban sobre el altar en el templo como un holocausto a Dios, ¿no? El sacrificio quemado, la vida entregada, ¿no? Como para morir en su servicio. Esa es la ilustración. Ahora buscan nuevamente en Gálatas, termina la primera introducción, ahora vamos a la segunda. Gálatas 4. En el tiempo que nos resta, vamos a discutir esto. No podemos hacer más el día de hoy que plantear el argumento, ¿no? Dejarlo sembrado y veremos qué vamos a hacer después, ¿no? Gálatas 4. Ahora, este texto lo vimos al principio, la pura lectura, en donde en el contexto de este conflicto con los judaizantes, Pablo es como si de paso hace este comentario diciéndoles, yo no estoy en contra de que sean personas celosas, ¿no? ¿Qué es esto? Y luego el comentario dice, es bueno que seamos así. Buenísimo, 4:18. Ser celosos del bien, ¿no? Bueno es ser siempre celoso del bien.
así. Bueno es mostrar siempre celo en relación con el bien. Siempre, siempre responder, siempre reaccionar así. Ahora, este tema está por todas partes de la Biblia. Es un tema que vemos, como vamos a explicar aquí en un momento, en diferentes contextos. Ahora buscan otra vez en Romanos, de donde yo estaba citando hace un momento. Ahora vamos a Romanos 10, y hay que leer rápidamente algunos de estos textos que nos sirvan para vincular todos estos puntos, ¿no? En Romanos, ahora en su capítulo 10, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón, 10:1, la oración, mi oración a Dios sobre Israel es para salvación, porque les doy testimonio, y de inmediato, ese es el tema, es nuestro tema. Tienen celo, dice. Son un pueblo, religiosamente hablando, muy celoso. Incluso aquí el argumento es, como veremos más adelante, sobre un celo religioso. Son sumamente celosos de Dios en su contexto religioso. Pero de inmediato lo aclara diciendo, pero no conforme al conocimiento, mas no conforme al pleno conocimiento, mas no en conformidad con el entendimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es esto? Que procuraban salvarse por sus propias obras, justificarse en base a la ley mosaica, los 10 mandamientos, incluso todo el sistema de sacrificios, ritos y ceremonias está en la mira de esto, de establecer su propia justicia y como consecuencia permanecían en rebeldía en contra del único camino de salvación que está encapsulado en la fórmula la justicia de Dios, que es la obra de Cristo. Su vida perfecta, su muerte acreditada a la cuenta del creyente. Pero dice, Cristo es el fin de la ley para lograr esta justicia para todos los que creen. El versículo 4. Ahora, es un gran tema aquí. El contexto no lo podemos discutir más, pero nos interesa esta fórmula de cómo el pueblo de Israel tenía mucho celo, religiosamente hablando. Ahora vamos a Tito, a su capítulo 2, pero equivocadamente celosos, erróneamente, ¿no? Como vamos a ir explicando, se volvieron súper celosos. Ahora vamos a Tito, a su capítulo 2, otro texto muy conocido, en donde tenemos el mismo hilo. El tema es, Cristo se entregó para redimirnos de toda iniquidad. Tito 2:14. Se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, para redimirnos, todo el tema de la redención, ¿no? Pagando el precio del rescate, su propia sangre, su propia vida, redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo, y de inmediato el mismísimo tema. Redimir para sí, vean, ¿cómo lo dice? Redimir para sí un pueblo propio, sí, pero de inmediato celoso. Y este asunto de buenas obras lo vamos a comentar en un momento, pero un pueblo celoso en cuanto a las buenas obras. Y este tema, aquí tengo una larga lista, no es necesario ni ver los ejemplos. Vamos al último aquí en mi lista, al Apocalipsis 3. Vamos. Apocalipsis en su capítulo 3, por favor. Y aquí tenemos la triste historia de la iglesia en la Odisea. La iglesia llena de sí misma. La iglesia tan próspera y tan bendecida y tan llena, ¿no?, de bendiciones, que se volvió soberbia, floja, indiferente, o sea, abusando de esta de esta bondad de Dios por su falta de gratitud, lo tomaron como algo merecido de su parte y actuaban como si se lo habían merecido todo lo que estaban recibiendo. Y el argumento termina aquí, estamos leyendo el Apocalipsis ahora en su capítulo 3, y en el contexto que nada de esto nos interesa, no les acusa de ser
tibios, no, ni fríos, ni calientes, y dice, me da vómito, me da asco, y termina todo esta pequeña epístola con el versículo 19, reprendo y castigo a todos los que amo. Y otra vez nuestro tema. Sé pues celoso, dice. Sean celosos, arrepiéntete. ¿Y cómo van a mostrar este arrepentimiento? Siendo personas ya no tibias, siendo personas celosas. Ahora, ¿listos? Ya llegamos al tema. El tema comienza con una definición parcial de esta palabra que estamos viendo aquí, que está en muchos contextos, ¿no? Luego vamos a discutir esto. La palabra celo, ¿no? Celos del griego, habla de un deseo ardiente que se convierte en un tipo de energía, como la energía eléctrica, ¿no? Es una palabra técnica muy importante que se refiere a una fuerza parecida, lo vuelvo a decir, a lo que entendemos con cualquier tipo de poder, energía, ¿no? Desde hidrocarburos hasta luz eléctrica, hasta leña, fuego, todo un paquete aquí está en la mira del argumento sobre esta palabra, porque se trata de, ¿escuchan? Una forma de energía. Increíblemente, ¿no? Se trata de eso. De una forma o clase de poder o de energía. No sé si me explico. Si te parece tan raro esto, ¿qué quiere decir eso? Una forma de energía. ¿De qué nos está hablando el hermano? Ahora, este tema lo conocemos. Es este tema de que tú pides algún producto eléctrico, puede ser lo que sea, un aparatito, puede ser hasta, no vamos por el lado de un celular, pero pudiera ser un celular, pudiera ser un aparatito para hacer algo, ¿no? Y al recibir el producto, lo desenvuelvas, al desempacar la caja y sacar el producto, y de inmediato puede ser una herramienta, un ladrillo, puede ser, haz tu lista. ¿No? Y de inmediato te das cuenta de que dice, las pilas no están incluidas. ¿Cómo? Batteries not included. Y hasta ni hablas inglés y lo entiendes. No, las pilas no están incluidas. ¿Qué voy a hacer? Y de inmediato, ¿qué tipo de pila necesito? Son cuatro pilas. No están incluidas, ¿no? Y luego tú piensas AA, AAA. No, son estas pilas de D, ¿no? Las pilas más grandotes, ¿no? Y estás como, ¿cómo? Yo pensaba que que las pilas estaban incluidas. Es lo que yo pensaba al hacer el pedido. Y pues vuelves a checar, ¿no? El orden, el recibo y la descripción del producto. Y ahora estás viendo otra vez en la caja, las pilas no están incluidas. Esto es nuestro tema. ¿Cómo? ¿Cómo es esto nuestro tema? Es un gran tema aquí, ¿no? Hay muchos grandes temas, ¿no? Según Tomás. El celo corresponde a estas pilas, ¿no? Como una fuente de energía. Los teólogos dicen que, algunos equivocadamente dicen que el celo es el motivo, ¿no? Que el hecho de ser personas celosas habla de los motivos. No, están equivocados, están errados, no sé de dónde sacaron esa idea, no.
El celo no es el motivo para hacer algo. No, el celo es la fuerza, es la energía, es el poder, son las pilas necesarias para hacer ese algo. Hay un paralelismo aquí que no vamos a darle seguimiento a esto el día de hoy, con el tema de la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, como una fuerza, una forma de energía sobrenatural, espiritual, no es como enchufarnos, ¿no?, a una red de suministro de luz, sin discutirlo más a fondo. Hay un paralelismo aquí, ¿no? El celo es la energía, es lo que estamos diciendo. El celo corresponde a las pilas para que el aparatito funcione. El celo puede ser motivado correcta o incorrectamente, porque en sí el celo es neutral, como vamos a demostrar. Esto nosotros lo entendemos de inmediato al ver cómo la gente que nos rodea se muestra celosa por una lista de cosas. La lista de cosas es interminable. Las personas súper celosas en relación con sus negocios, en relación con las finanzas, en relación con su condición socioeconómica, el celo en relación con la familia, el matrimonio, los hijos, el celo en relación con una tremenda lista de cosas terrenales, desde pasatiempos, desde posesiones, desde inmuebles o casas o coches, hasta toda clase de placeres, ¿no?, diversiones y pasatiempos están en la lista. En donde las personas en conversas que nos rodean van así, su vida se centra en, por un ratito, sus pilas están súper prendidas y están así como muy agitadas en relación con algún placer, algún gusto, algún interés, comenzando con todos sus vicios y pecados, comenzando con sus propios intereses egoístas, comenzando con sus concupiscencias, y se muestran así, como personas llenas de energía, ¿no?, con deseos fuertísimos que producen esfuerzo, dedicación, interés, actividad, y eso nosotros lo entendemos. Es algo muy pasajero en algunas cosas, y en otras actividades se entregan de lleno, ¿no?, a su actividad favorita. Se demuestran como personas súper activadas, sus pilas totalmente recargadas para estas cosas que les interesan tanto. Y ya estamos ampliando aquí la ilustración. Porque el celo se manifiesta así. Súper celosas en relación con su equipo. Ni hablar de más cuestiones deportivas. Súper celosas en relación con, y la lista es interminable de ejemplos, ¿no? Y el punto es tan sencillo. Nuestro celo revela lo que amamos. Puede ser de momento, ¿no?, lo que amamos, o lo que evaluamos, o lo que tiene importancia para nosotros, o algo que, esto de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, lo que queremos, ¿no?, estos anhelos y deseos tan profundos que nos dominan, y lo manifestamos siendo personas celosas en relación con lo que nos interesa, ¿no? En ese sentido, el celo es el fruto de los deseos más profundos. En un sentido, sí. Es un fruto de los anhelos, un fruto de los afectos, un fruto de las expectativas, las esperanzas, las ambiciones de una persona. Claro que sí. Claro que sí. Que revela mucho acerca de la persona. Así el asunto. Ahora, en términos bíblicos, este celo es una característica principal de nuestro Dios. Incluso es por omisión, estos que creen todos y cada uno de los aspectos sobre los atributos de Dios están en el libro de Stephen Charnock o de A.W. Pink, o haz tu lista de autores que escribieron algunos más profundos que otros sobre el tema de los atributos de Dios. No.
No vas a encontrar ni un capítulo sobre el celo como una característica, como una parte de la naturaleza divina, pero la Biblia está repleto de esto. El celo de Jehová, ¿no? ¿Cuántas veces en una concordancia lo pueden buscar? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, aquello o lo otro, ¿no? Hasta en Isaías, en su capítulo 59, dice que se cubrió de celo como un manto, como si fuera su vestidura, su vestimenta. Se cubrió. Dios se cubrió. El Omnipotente se cubrió, ¿no? El Todopoderoso se cubrió. La personificación, ¿no? Ilustrativamente de este celo, como cubrirse de un manto. En cuanto a nuestro Señor Jesús, el celo de tu casa me ha, ¿qué dice? Consumido. Es consumir, es como el sacrificio sobre el altar, es sobre el mismo hilo, la misma ilustración que Pablo usa en Romanos 12. Se consumó, ¿no? Me ha consumido el celo de tu casa. ¿Y cuánta energía, cuánta fuerza al tumbar las mesas, ¿no? Así, con violencia, y cuando se quedaron así atónitos al ver a nuestro Señor, el amable Jesús, ¿no? El medio afeminado, según muchos, Jesús, ¿no? Así, tumbando las mesas, y saca un látigo, y comienza, y cuando quieren saber, ¿qué es esto? La respuesta, el celo de tu casa. El celo. ¿Qué es lo que estamos señalando aquí? Es en la semejanza a Cristo, ¿no? A la cual somos destinados a ser conformados como creyentes. Hay este celo. A lo largo de la vida del apóstol Pablo, ni hablar, ni citar los textos, no es necesario. De este hombre, Pablo, ¿no? Una y otra vez. De tal modo que les dice a los de Asia Menor, es bueno, es buenísimo que ustedes sean celosos. Siempre celosos. ¿Qué es esto? Activos, activados, prendidos, llenos de energía. Sí. No es pasivos, sino es activos, actuando, mostrando este celo. Es buenísimo, dice. Es algo que hemos de procurar, es algo que hemos de buscar. Entonces esto debería de caracterizar a cada creyente. Celosos de buenas obras, lo que vimos en Tito. Celosos en cuanto a buenas obras. Y entre paréntesis hay que decirlo, ¿no? Estas buenas obras no las hacemos para ganar, no son para merecer, no es porque ya somos salvos. Si fuéramos a hacer esas cosas para ganar o merecer o comprar la salvación, ya no serían buenas obras. El orden bíblico es la salvación por gracia produce buenas obras, ¿no? Estas buenas obras fluyen de gratitud, de amor, ¿no? Y producen celo en nuestra entrega, en nuestro servicio. O sea, en ese sentido, no estamos sobornando a Dios. No estamos comprando sus favores. No se trata de un cambalache. Nunca, no. Eso es lo que cada religión falsa enseña. No, hay que ser súper celosos para ganar, para merecer, ¿no? Y para escalar. Y cuando no llegamos al nivel, otros, los super santos, nos van a ayudar y nos van a otorgar algo que les sobró de sus obras y de su celo, de su activismo, para ayudarnos a llegar a la meta. No, nada de eso. No, es lo contrario. Es la salvación por obras lo que estamos descartando aquí. Y
para que nuestras obras sean buenas, tienen que ser motivadas por la gratitud, por el amor, ¿no? Y aún así no son de mérito alguno de parte nuestra, no estamos ganando, no estamos comprando nada, cero. No, la única obra que Dios acepta para perdonar y salvar a una persona es la obra perfecta de su Hijo, la justicia de Cristo. Es el mismo argumento de Pablo en Romanos, lo acabamos de ver. Tienen mucho celo para establecer su propia justicia y ganar o merecer su propia salvación. Y dice, están perdidos, ¿no? Están perdidos al actuar así. Ahora, en este sentido, todas estas obras que las personas hacen motivadas para ganar o merecer su salvación son un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios, porque están menospreciando la obra de su Hijo. Están descartando todo lo que Cristo hizo para salvar, ¿no? Y lo están menospreciando incluso, pensando que ellos pueden, o en el peor de los casos, están tratando de sobornar al omnipotente del universo. Están con la idea de que no, yo le voy a sobornar, yo le voy a pagar por sus favores, comenzando con el perdón de mis pecados. Y las indulgencias de la Iglesia Católica Romana están en la mira de lo que estamos comentando aquí. Es exactamente lo que enseñan. Te cuesta tanto, ¿no? Este sacerdote que nos visitó el año pasado estuvo aquí, se quedó horas platicando con nosotros después de un culto y nos dio la lista de los jóvenes que se le acercan los fines de semana a ver baile, ¿no? Y hay otras palabras que no voy a usar aquí desde el púlpito. Algunos estaban hablando directamente de qué tipo de inmoralidad iban a cometer ese fin de semana. Y le había pasado tanto. Traía los precios. ¿Cuál pecado vas a cometer? ¿Qué me dijiste? Te cuesta tanto. Y así repasó la lista. En serio. Por más ridículo, absurdo. No estamos hablando de nada de eso, sino de algo totalmente diferente. Ahora, el tiempo se nos va a ir, entonces lo que tenemos que hacer en una forma abreviada es, para abrir el tema más, ¿no? Si este celo debería de ser una característica de todos los verdaderos creyentes, ¿no? Y triste e increíblemente, no lo es. No lo es. Encontramos a creyentes por todos lados. Flojos, negligentes, irresponsables, personas que se identifican como que les es la carga para tan solo llegar el domingo al culto, ¿no? Como si estuvieran haciendo algún favor para Dios o para no sé para quién. Y esto de que indiferentes y medio dormidos, no voy a decir más aquí, son estos que sabemos que lo que dicen es que somos creyentes, pero no están comprometidos con mostrarle gratitud a Dios y servirle realmente en nada. Y cuando estamos buscando esta característica, esta cualidad que se va formando en cada creyente de que seamos celosos y celosos en cuanto a las buenas obras, lo vuelvo a decir, son cosas que hacemos motivados por amor y gratitud a nuestro Señor, para obedecer y amar a nuestro prójimo, sin discutir eso más. Eso es lo que estamos buscando. Celosos de buenas obras, dicen. Pero increíblemente no. Inexplicablemente no. No. Les estoy diciendo que no. No, todo este asunto de la iglesia, su membresía, son buenos o malos miembros. Pregunta a los pastores a ver qué van a decir. ¿No?
No me estoy quejando, estoy señalando la triste realidad en esto. Yo no me estoy quejando, estoy cumpliendo con mi deber, ¿no? Al señalar este pecado, ¿no? como lo vamos a hacer en una forma más fuerte, terminando. Ahora, dejamos eso para pasar a lo siguiente. Hay que entender las características de este celo equivocado, lo que se llama celo falso, ¿no? Hay que entender algo, y este algo, lo que vamos a señalar aquí, nos puede ayudar muchísimo, ¿no?, a nosotros. Ahora vamos por partes. Una persona puede tener mucho celo, mucha energía, mucha electricidad, ¿no? Mucho entusiasmo, en su vida, en relación con muchas cosas, ¿no? Y así comienza nuestro análisis del celo falso. Hay muchas personas súper celosas en cuanto a su religión, pero resulta que su religión es falsa, ¿no? Hay una sola religión verdadera. Todas las demás son falsas. Todas las demás son falsas. Y dentro de las filas del cristianismo, ¿cuántas veces lo tenemos que volver a decir? El cristianismo es la religión la más falsificada en el mundo. Si tú haces una lista tan solo de sectas que dicen ser sectas cristianas, ¿no? La lista, se te va a acabar el espacio, la tinta, haciendo la lista. Pero el punto es este. Esta característica, personas súper celosas, religiosamente hablando, es lo que vemos en todas las sectas. Eso es lo que vemos. Si se trata de testigos de Jehová, si se trata de mormones, si se trata de una multiplicidad de sectas dentro de las filas del movimiento carismático moderno, ¿no? Hay por todos lados personas súper celosas en relación con su secta. Sí, lo vemos por todos lados. ¿Y cómo es que demuestran este celo, esta energía, esta fuerza, estas pilas que tienen bien cargadas? ¿Cómo es que lo demuestran? Por lo que vemos, dedican mucho tiempo, muchos recursos, muchos esfuerzos, ¿no?, para promover las doctrinas de su secta. Y esta tragedia en donde hay más testigos de Jehová en México que en Gringolandia. Y en relación con los mormones, México es el país número 2 en el mundo en cuanto a las personas entregadas a la secta mormona. Sí, claro que sí. Y ahí vemos, la pandemia lo ha mermado, pero antes de la pandemia, nuestra ciudad llena, repleta, en cada lugar, en cada rincón, en cada vuelta de la esquina, ahí están. Ya sean los mormones o los testigos, o ni hablar de la luz del mundo o alguna otra de estas sectas. En síntesis, lo que Cristo dijo en Mateo 23, recorren tierra y mar, hablando, ¿no?, de sus enemigos religiosos, los fariseos en primer lugar, recorran tierra y mar para ganar un solo discípulo. El comentario de Cristo sobre esa secta, ¿no?, en aquel entonces. Y esto es otra vez la historia del Antiguo Testamento, ¿no?, manifestándose en forma dramática. Los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Clamaban a grandes voces, dice el texto. Ahí está en la confrontación directa. Una religión falsa que se había apoderado en gran medida del pueblo de Israel en aquel entonces. El profeta, ¿no?, el que decía, me quedo solito, yo soy el único que yo tengo este gran celo, ¿no? Elías. Y ahí están los profetas de Baal cortando sus cuerpos
con lancetas, con cuchillos, hasta quedarse ensangrados, bailando y clamando y gritando a su Dios en su celo religioso falso. Muy parecido a lo que vemos hoy en día. Ahora entonces rápido, les pido perdón, hay que acelerar aquí el paso. Las características de este celo falso son, rápido, voy a repasar la lista. Primero, lo que ya vimos en Romanos, es un celo no conforme al conocimiento bíblico, no, de la verdad. Es un celo basado en algo falso, en un evangelio falso, con los falsos testigos, en una Biblia falsa. Han falsificado hasta la Biblia, ¿no? Y es un celo basado, ¿no?, como en la Iglesia Católica Romana, en tradiciones antibíblicas de principio a fin, en donde pasan por alto o niegan directamente toda una lista de enseñanzas bíblicas. Es un celo totalmente errado. Lo que nosotros vemos el 11, 12 de diciembre cada año en esta ciudad, y si no te ha tocado ir y ver, ¿no?, y la gente, el fanatismo, el celo, la gente a veces sangrando, la gente llorando, la gente que se pone de rodillas, ¿qué tipo de celo falso? Todo para rendirle culto a una diosa pagana que no tiene nada que ver en lo absoluto con el cristianismo. Cero. Es una mujer endemoniada en su época. ¿Y cuánto celo? Qué bueno, ¿no? Estamos aquí a 10, 15 minutos de la basílica. Gracias a Dios por la libertad religiosa en esta nación. Porque de otra manera, por lo que acabo de decir, en su celo falso, como vamos a ver, diabólico, estarían esperándome después del culto. O ni esperarían para que se terminara el culto, para entrar aquí y matarme por lo que acabo de decir. ¿No? Celo sin conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad del Evangelio. Y nadie se salva sin la verdad. Sin la verdad no hay nada, ¿no? Y tengo aquí una lista, 15 textos, cada uno de los cuales afirma lo que acabo de decir. Tan solo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Basta! No es necesario ningún otro. Nadie viene al Padre, ¿no?, sin Cristo. La Virgencita no es ni la de Remedios, ni la de Tepeyac, ni ninguna parte del mundo es el camino al Padre. Esto no es mi afirmación, es de la boca de nuestro Señor Jesús. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este texto lo cantamos cada otro domingo. Y el celo falso ignora esto, ¿no?, y se manifiesta por todas partes en las sectas, y la católica es la más grande de estas sectas, ¿no?, en todo el mundo. Falsificación completa del cristianismo. Ahora, segundo, el celo falso es siempre algo fabricado por los líderes religiosos de estos grupos. ¿Qué quiere decir eso? Se vuelve una exigencia. Los líderes de estos grupos son expertos, muy aptos en las tácticas psicológicas y emocionales para promover un celo entre sus feligreses. Utilizan muchos estímulos, utilizan medios artificiales, utilizan manipulación emocional y psicológica, utilizan todo tipo de cosas para promover este tipo de celo. Las sectas modernas tienen un sistema súper desarrollado, súper organizado, de una maquinaria que sirve para forzar a sus seguidores
a que sean súper activos, ¿no? Y si nunca lo has escuchado ni entendido, es como el reclutamiento forzado en las Fuerzas Armadas en Gringolandia, que manejan este asunto en la secta mormona. De tal modo que si tus jóvenes no van a cumplir con un mínimo de 18 hasta 3 años de servicio, entre comillas, yo digo militar, ¿no? Te van a expulsar de la secta. Es pura obligación que se convierte con el paso del tiempo, depende de la secta, se convierte en un tipo de esclavitud. Bajo amenaza de no ganar la salvación, bajo amenaza no de perderse, no, aunque tanto los mormones como los testigos dicen que el infierno no existe, de alguna manera los tienen amenazados con que vas al infierno. Es lo que dicen a los que salen de su secta al no cumplir con esto. Vas al infierno, aunque ellos dicen que no hay tal cosa como el infierno. No lo estoy inventando, eso es exactamente lo que dicen. Ahora, la cosa aquí es amplia, la tengo que resumir más, ¿no? Este celo falso está basado en las actividades organizadas en la secta, o puede ser una iglesia supuestamente evangélica, en donde hay un tipo de activismo forzado, hay un entusiasmo forzado, hay algo que humanamente hablando es carnal, es superficial, en donde es cantidad de actividades, ¿no? Y va desde el extremo de estas iglesias, es cada domingo el cumpleaños y el aniversario y qué tipo de cosas están celebrando así a fuerzas, ¿no? Todo tipo de cosas, todo tipo de actividades. Y nada de esto basado en la Biblia, ¿no? Y el argumento aquí es fuertísimo. Este tipo de activismo forzado que vemos por todos lados, ¿no? Va por este camino. Está basado en la manipulación de la gente, ¿no? Lo que la Biblia enseña es lo contrario. Es lo que uno es, ¿no? Primero, lo que uno es en Cristo, lo que le conduce a actuar. Es el ser y el hacer, es el gran tema que conocemos, ¿no? En sentido bíblico, el celo verdadero está basado en lo que soy, en la relación que tengo con este Dios, en un corazón lleno de gratitud. Esto es lo que le voy a mostrar mi gratitud haciendo cosas, ¿no?, que demuestran un corazón agradecido, y el celo es simplemente las pilas que me ayudan a hacerlo. Pero el punto es, en el cristianismo bíblico, el hacer es segundo. Primero es el ser, ¿no? Lo que somos en Cristo, criaturas nuevas, recreadas en Cristo Jesús, para buenas obras, redimidas, ¿no? Para ser un pueblo celoso de buenas obras. Y el orden es bíblico. Pero en todas estas sectas, todo el asunto está invertido. Ahora, peor, en muchos casos, se trata de algo simplemente carnal. Es pura carnalidad. ¿Qué quiere decir eso? Es un celo motivado por el espíritu partidario, partidista, el espíritu que promueve mi denominación, mi grupo, como los fariseos, como los judaizantes en el Nuevo Testamento. Y el argumento de Pablo, tan celosos por su partido, tan celosos por su grupo, quieren que ustedes se pongan del lado de ellos porque por su celo religioso, ¿no? Y quieren que se opongan a mí, a Pablo, que predicaba el evangelio de la gracia de Dios. A él se oponían, pero basado en algo netamente carnal, ¿no? Netamente humano, ¿no? Nada más. Ahora, hay una lista aquí de ejemplos. Hay un celo que está basado en el egoísmo. Es puro egoísmo y nada más, ¿no? Esto nosotros lo vemos en los partidos políticos.
No lo vemos en los movimientos sociales muchas veces, son los propios intereses, son los beneficios que las personas van a recibir a cambio. Y esto lo vemos desde ministros, supuestos pastores que no son más que asalariados. Lo que quiere decir esto es que si no les pagan no van a hacer nada. Hasta, vean, hasta el sacerdote católico que tiene la salvación está en venta el día de hoy, por lo menos con esta indulgencia. ¿Qué es esto? Puro egoísmo. ¿No? Es la gente que va a sacar ventaja o beneficio personal de esto, que se demuestra súper celosa, ¿no? Esta gente. Así. Hay otro tipo de celo, escuchan, basado en el amor por la alabanza de los hombres. ¿Qué es esto? Está por todos lados. Estas personas que lo que quieren hacer es vanagloriarse, ¿no? Lo que se dedican a hacer es puro show. Su religiosidad comienza y termina con el show, ¿no? Y lo que tratan de lograr es un club de fans, ¿no? En su secta, en su grupo, puede ser en su iglesia supuestamente evangélica, ¿no? Estas personas, dame el púlpito, ¿no? Porque necesito esa es mi plataforma para hacer mi show. Dame el púlpito, estas personas, ¿no? Y andan así sembrando todo tipo de murmuraciones y quejas para juntar su grupo, su club de fans, ¿no? En su celo egoísta, pecaminoso, ¿no? Son capaces de causar. Nosotros hacemos un esfuerzo no tan solo para identificar a estas personas, sino para que se vayan de nosotros lo más rápido posible, ¿no? Y si yo soy la persona que les tiene que decir no, take it up with God. Y tristemente eso es lo que sucede. Ahora hay un celo, escuchan, impulsivo, impaciente, que no quiere aprender, que no necesita estudiar, ¿no? Que nadie, a este tipo de persona en su celo, impaciente, impulsivo, nadie le puede cuestionar. Piensan estas personas que ya saben, de tal modo que nadie les puede enseñar nada. Y la Biblia, 40 años, Moisés en el desierto, José 14 años, Abraham 25 años. La lista es interminable aquí de ejemplos en donde comenzaron impulsivamente, impacientemente los que acabo de mencionar. Y Dios puso un freno, dijo no estás preparado para esto. Y tienes que esperar, y tienes que aprender, y tienes que crecer, y tienes que madurar. Pero estas personas en su celo impulsivo dicen, no, yo soy la excepción a la regla, yo soy la excepción a lo que la Biblia dice. Eso no, a mí no se me aplica esto. Si ustedes me cuestionan, va a haber problemas. Luego hay un celo que es pura intolerancia y severidad. ¿Qué es eso? Este celo es directamente promovido por Satanás. Resultado del enemigo, ¿no? Moviendo el corazón de estas personas en la época de la Edad Media. Cada cruzada promovida por el diablo, engendrando fanatismo, intolerancia, severidad y guerra, ¿no? Con la Iglesia Católica matando, los registros son millones de personas en la época de la Inquisición. Millones de personas. Con un fanatismo teobálico
severo como para, te vamos a quemar en la hoguera. Lo vemos en algunas sectas dentro del Islam hoy en día, decapitando a las personas y haciendo videos y festejando y cantando en su fanatismo, en su intolerancia, en su severidad, motivados por un celo, en donde están dispuestos a morir como mártires del diablo, a entregar sus vidas, a suicidarse con el fin de matar a personas que no están de acuerdo con ellos. Así, ¿no? Y termino esto en una forma, lo tenemos que cortar. Hay un celo desequilibrado. ¿Qué es esto? Lo vemos en muchas iglesias en donde están enfatizando tan solo algunas cosas, ¿no? Es cada otro domingo los 5 puntos del calvinismo, o cada otro domingo los 5 puntos del arminianismo, ¿no? O cada otro domingo es la escatología, la profecía, o son cada domingo los dones, ¿no? Y los milagros, y la lista aquí es interminable de ejemplos en donde el celo falso, ¿no?, está limitado a una lista de cosas. Y estas son las cosas que van a siempre enfatizar. Pero el celo verdadero se preocupa por creer, enseñar y practicar todo el consejo de Dios, todo lo que está en la Biblia, ¿no? Todo lo que Cristo nos ordenó a poner en práctica en la gran comisión. Pero el celo falso está limitado, ¿no?, a unas cuantas cosas. Ahora, la última cosa en la lista aquí es esta. Y eso va por 2 caminos aquí. Incluso tengo la tentación de profundizarnos más aquí. El celo basado en la sinceridad de la persona. Y esto es lo que medio mundo malinterpreta. Sí, es una persona católica, pero... y cree que el camino de salvación es por los sacramentos y la Virgen. Pero es una de las más amables y más sinceras y más entregadas personas a su religión que conozco. Incluso supera en su... no, esta persona es tan sincera. No, esta persona es tan amable. No, esta persona cumple al pie de la letra con cada detalle en su religión. Mucho celo. Bien hecho. Y así medio mundo se confunde. ¿Con cuál idea? No, a condición de que la persona sea sincera, todo saldrá bien. Es su sinceridad lo que vemos, ¿no? No. En todos los casos, cuando estamos hablando de personas que niegan el Evangelio, están sinceramente equivocadas. Sinceramente equivocadas. Por favor. Porque esto nunca va a cambiar. No hay otro camino, nos guste o no. Y si hacen caso omiso del único camino, no llegarán al cielo. Y aquí esta fórmula, muchas personas dicen, no, hermano, no puedes hablar así, esto es fanatismo. No, escuchen lo que vamos a decir. Esta pregunta es la mejor forma para contestar, ¿no? Esta pregunta, pastor, ¿crees que... y comienzan, ¿crees que los mormones van al cielo? ¿Crees que y como hemos señalado, falsos testigos, ni hemos hablado de los adventistas del séptimo día, ni de estas sectas antitrinitarias en las filas, muchísimas de estas, en las filas del carismatismo moderno? Nos preguntan, ¿crees que los mormones, crees que los testigos, crees que los católicos van al cielo? Y la respuesta,
por ser católicos o mormones o testigos o presbiterianos o metodistas o luteranos o bautistas o de iglesias bíblicas o de esos que nos quieren decir que no tienen denominación, nadie va al cielo. Porque nadie va al cielo como perteneciente o como parte de un grupo. No vamos a ver en el día de juicio, aquí no hay una muchedumbre, es un grupo de personas católicas, vamos a ver si Dios les deja entrar o no. No, nadie llega en grupos. Nadie entra en un grupo. No les van a preguntar, ¿eres de cuál es tu carta de recomendación o qué? ¿Tu tarjeta de INE o qué podría ser? Podría ser el INE. Nadie va a entrar así. No. Tan solo los que entran confiando el 100% en la persona y obra de Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, habiéndose entregado a su señorío, habiendo sido regenerados, habiendo nacido de nuevo, son los únicos que van a entrar, nadie más. Esto no es fanatismo, no es ni siquiera intolerancia, es la verdad, es Biblia. La sinceridad de una persona que no cree en la verdad del Evangelio no le va a salvar nunca. Jamás. No. Así. Y hay que agregar aquí, esto es mi tentación, estoy viendo el reloj. Hay que agregar aquí este asunto de la soberbia doctrinal. Muchos al escuchar todo eso, no, son una bola de soberbios en cuanto a la doctrina. Esto lo vimos hace poco, lo voy a tan solo repasar, ¿no? La soberbia doctrinal es un peligro en todo este asunto. Claro que sí. Porque lo que parece ser celo por la verdad puede ser simplemente soberbia. No, pero lo que hemos dicho aquí no tiene nada que ver con soberbia. Nada. ¿No? Cero. Es celo por la verdad, por las almas. Nada más. Pero cuando vemos esas personas que se la pasan atacando y examinando a todos los demás, para que todos sean condenados, para que ellos sean los únicos que están bien. No, tampoco. Eso es soberbia doctrinal. Eso no lo estamos haciendo aquí. No. Menos creemos que nosotros nos vamos a salvar simplemente por sostener las doctrinas correctas. Tampoco. Tampoco tú puedes creer al pie de la letra cada palabra. Dame tu confesión la más favorita, ¿no? Nosotros tenemos la de Londres, la Bautista de 1689, que no es un documento inspirado, pero tú puedes recitar de memoria la confesión, ¿no? De Westminster, de Savoy, de Londres, de cualquier de estos grupos, independientes, bautistas, puritanos, es lo de menos. Nada de esto te va a salvar. No, no te va a salvar. No. Menos te da un pretexto para vivir en pecado. Y muchísimas personas ahí andan, ¿no? Haciendo caso omiso de sus pecados, pasando por alto su falta de arrepentimiento, creyendo simplemente porque en su iglesia se predica la verdad, se van a salvar. No, no. Y peor con estos que andan, ahí están jactándose, ya estoy tan cansado de eso. No, nosotros somos reformados, no.
no lo son. Y aun si lo fueran, esto no les va a salvar. No, nosotros somos calvinistas. Bueno, ¿qué quiere decir calvinista? Ni tienen idea. Les aseguro de que la mayoría de que se jactan de que somos calvinistas no tienen la menor idea de lo que Calvino creía sobre la relación de iglesia y Estado, o sobre la naturaleza de la iglesia cristiana, o sobre las ordenanzas de una iglesia cristiana, ¿no? Y cómo participó en el martirio de una persona que no estaba de acuerdo con él. Dio luz verde para que lo mataron. Juan Calvino lo hizo. Entonces, si me preguntas si soy calvinista en relación con esas cosas, no lo soy. Estoy en desacuerdo con Calvino. La Biblia está en desacuerdo con Juan Calvino en algunas de estas cosas. Pero mi punto no es Calvino. En la medida en que él sostuvo lo que se llaman los 5 puntos del calvinismo, la soteriología calvinista, y hay un debate sobre si Calvino creía estos 5 puntos o no. Pero en la medida en que se conformaba a esto, son puntos que no comenzaron con él, están en la Biblia. Están en la confesión de los valdenses. Estamos de acuerdo con Calvino, pero no nos va a salvar estar o no de acuerdo con Calvino. Ni con la iglesia bautista, ni metodista. No. No. Todo esto es soberbia doctrinal, ¿no? O un celo equivocado. Equivocado. No están cansados. Ahora que tenemos que terminar. No, nadie está cansado. Las baterías están incluidas aquí. Las pilas están cargadas todavía. Algunos se preguntan, ¿qué es lo que está mirando? Esto es una grabadora. Algunos creen que trae un reloj, pero trae un indicador del nivel de pila. Ahora vamos a terminar. Introduciendo la contraparte. No nos hemos alejado de nuestro tema tristemente. Hicimos un recorrido, ¿no? Para descartar el celo falso. Todo lo anterior. Un berrinche. No fue un berrinche. Las pilas estaban cargadas. Nada más. Ahora, el celo verdadero es lo que nos interesa, y rápido. El celo verdadero, en contraste con lo anterior, está basado en la verdad. Este celo está bien arraigado en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo. Y este celo es la única respuesta, como vamos a explicar. Es la única forma para mostrar nuestra gratitud. Es siendo personas celosas por la verdad, por el Evangelio. Es la única cosa que estamos señalando aquí, ¿no? por el momento, por el día de hoy, en que estamos diciendo que así hemos de mostrar nuestra gratitud. Porque este celo es motivado correctamente. No está motivado en algún interés personal, ¿no? Y llevo años con esos comentarios, perdónenme, lo comenté ayer. 39 años de mi vida en este país, en donde si Dios me diera licencia, yo regresaría a Gringolandia mañana, hoy en la noche, en una media hora. No estoy aquí por algún gusto, por algún interés mío, créanme, ni mi familia, ni mi esposa, ni mis hijos, para que esto sea entendible. No. Nos estaban hablando el viernes de un grupo de personas que estudiaron con el grupo de MacArthur y me decían así, enojados, comenzaron casi todos estos que iban escalando dentro, se fueron a Gringolandia cada uno de ellos. Ese fue el comentario, no voy a decir más.
El celo verdadero no tiene ningún interés personal de por medio. Nada. Cero, ¿no? No está basado en alabanza de los hombres. No tiene el deseo de hacer un show. No es para ganar ningún mérito, ¿no? Como ya lo hemos dicho, es un celo motivado por la gracia, ¿no? Por el Espíritu, ¿sí? Por el amor de Dios. Y en ese sentido, es un celo motivado para la gloria de Dios. Es un celo que quiere servir, que quiere honrar. Vean lo que estoy diciendo. Quiere servir a este Dios. Quiere servir a Cristo como Señor. Sí, este celo anhela profundamente honrar a Cristo, complacer a Cristo, agradar a Dios. Sí, sí, porque este celo fluye del amor para con Dios. El amor, todo este argumento en 2 de Corintios 5, en este texto que hemos citado 1000 veces, el amor de Cristo nos impulsa, ¿no? El amor de Cristo nos motiva. Cuando le acusaban a Pablo de actuar con tanto celo, como que sospechaban de si había perdido la cordura. No. Es el amor de Cristo impulsándome, motivándome, ¿no? Es su amor fluyendo por medio de mí hacia los demás. En ese sentido, este verdadero celo se preocupa por entender la verdad. Se preocupa por hacer la voluntad de Dios. Se preocupa por la guianza. Se preocupa por la dirección divina en la toma de decisiones importantes en la vida. Se preocupa por todo lo que viene en el contexto aquí, toda la voluntad de Dios en todas las distintas áreas o partes de nuestras vidas. Se preocupa por vivir una vida santa, ¿no? Por eso, este celo nos impulsa a esforzarnos en el proceso de santidad, transformación, santificación. Nos conduce a ser más disciplinados, más activos, más fervientes, luchando cotidianamente para hacer morir el pecado en nuestras vidas. Este celo, vean, si no te conduce a vivir mejor, a vivir más santamente, entonces estás fallando. Y cuando yo decía al principio, nos preocupa tanto a muchísimos pastores, no tan solo en este país, igual o peor en Gringolandia, por la falta de celo en relación aquí con la santidad. Con personas que es increíble, ¿no? ¿Cuántos años llevan y siguen luchando con las mismas tentaciones? A cada ratito cayendo en los mismos pecados, en las mismas luchas, después de tanto tiempo. ¿Cómo? ¿En dónde está el celo? ¿No? ¿En dónde está el esfuerzo? ¿En dónde están las pilas recargadas? Una parte de lo que muchos no entienden hay dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, pero sin decirlo técnicamente, la ordenanza de enseñar y predicar es para recargar las pilas de los creyentes, por lo menos cada domingo. Y este celo nos conduce a preocuparnos por los inconversos, a preocuparnos por la salvación de personas que están fuera de tu familia, ¿no? Extendida incluso, a preocuparse por personas, ¿no? Perdidas y buscar la salvación de sus almas. Este celo aborrece el pecado y ama al pecador. Este celo aborrece la herejía y se preocupa por los herejes. Este celo advierte a los engañados y a los hipócritas
y se ponga o se pone a razonar con ellos, a llorar sobre ellos, a orar por estas personas. Este celo es capaz de mezclar lo que vimos el domingo pasado. Es capaz de mezclar el amor y la severidad, la bondad y la severidad. Y este celo no está interesado en resultados superficiales, en fabricar profesiones de fe, no. Manipular, no. No. Este celo nos conduce a ser y hacer lo que Dios quiere que seamos y hagamos. ¿No? Así. Ahora termino con lo siguiente. Para resumir lo anterior. Si tú tienes algo de este celo, algo de esta forma de energía en tu corazón, tú tendrás un gran deseo de servir y honrar a Dios. Un gran deseo de ver la obra de Dios adelantada. Un interés profundo en lo que Dios está haciendo en este mundo. Al grado de identificarte personalmente con los propósitos de Dios. Con los planes de Dios. Y cuando buscamos, no es mi carrera, no es mis hijos, no es los estudios, es la vocación, es cómo avanzar, cómo ganar más y toda una lista de cosas. Y después, ¿algún interés en la obra de Dios? Después, ¿alguna identificación personalmente con la obra de Dios en este mundo, en tu propia vida incluso? Ahora bien, en 2 de Corintios, con eso vamos a concluir el texto que citábamos hace unos momentos, 2 de Corintios 5, ¿no? Y cuando esto lo vemos en muy pocas personas, ahora terminemos con esto. Las bases de este celo son una lista de cosas. Acabo de decir que se manifiesta en un gran interés, en una preocupación, ¿no?, por lo que Dios está haciendo en la vida de su iglesia, en las vidas de muchas personas que conocemos. Y comienzan en gran medida con una preocupación por sus almas, su destino eterno. ¿Qué les va a pasar? Llegando al fin de su peregrinación por este mundo. 2 de Corintios 5. ¿No? Ahora vean este texto que lo mencionábamos. El amor de Cristo nos constriñe, la versión antigua, nos impulsa. Cuando le preguntaban o le acusaban, ¿no?, algunos abiertamente de actuar alocadamente, ¿no?, con un celo, un entusiasmo, una entrega imprudente, rebasando los límites, desvelándose, pasando tiempo en ayunas y sacrificando su cuerpo, y llega al extremo de decir, llevo en mi cuerpo. Es una palabra técnica que los católicos malinterpretan, las marcas, ¿no?, de su amo, ¿no?, las marcas que identificaban al súbdito, al esclavo más humilde, pero estas marcas en su cuerpo son de azotes y con varas y con 39, así la lista que conocemos, ¿no? Y dicen, no, este hombre está medio alocado.
dice, no, yo no estoy loco. Es el amor de Cristo motivándome. Y aquí viene la clave de esta realidad. La palabra pensando esto. Y comienza a hablar de si uno murió por todos, todos en la unión espiritual con Cristo murieron con Él. ¿No? Para que los que viven, ya no para sí, ya no para el ego, ya no para el yo, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué tipo de celo? Es la reorientación completa de la vida. Es lo que viene después en el mismo argumento, la nueva criatura. Ahora con esto concluyo. La palabra que nos interesa aquí es pensando esto. Hay un gran debate sobre esta palabra en el griego. Algunos dicen considerando esto, tienen razón. Reflexionando sobre esto, ¿sobre qué? Sobre lo que Cristo hizo para salvarme. ¿Y cómo debo responder? ¿Cómo debo reaccionar? Considerando, reflexionando, meditando en esto. La traducción técnica de la palabra es juzgando esto. Es un juicio al cual llega Pablo después de reflexionar, después de considerar, después de meditar sobre lo que el texto dice, sobre la muerte del Hijo de Dios encarnado en su lugar. Después de considerar esta realidad, ¿no? Esta verdad, este hecho, dice, algo como una forma de energía me está impulsando. ¿No? Se puede traducir esta palabra me impulsa como me obliga. Algo me está impulsando, motivando. ¿No? Es una carga. Este es el verdadero celo. Que fluye del amor de Cristo. Que si esto no te impulsa, que si esto no te conmueve, que si esto no te motiva, mejor no hagas nada. Si esto no produce una profunda gratitud, si esto no te motiva a llegar a entregarte, a servir a Dios el día de mañana y glorificando a Dios en tu vocación, en tu chamba, con ánimo, con entusiasmo, con el deseo de agradar, de servir a Él, no a los hombres. Si juzgando, ¿qué es lo que este Cristo hizo? Te amó desde la eternidad, apuntando tu nombre en su libro de vida como el Cordero de Dios. Te escogió para salvación. Cuando ni existías, te escogió. Y planeó a lo largo de miles de años venir a la tierra y vivir una vida perfecta en tu lugar para cumplir con la santa ley de Dios. Y luego se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para sufrir tu culpa, para experimentar el castigo que deberías de haber sufrido tú, para agotar la ira de Dios en tu contra. Y lo hizo con tanto celo y tanto entusiasmo
Y según Hebreos, con tanto gozo en su corazón, la contradicción de pecadores contra sí, la oposición de todo el mundo, por el gozo de salvarte, de rescatarte de la ruina eterna, de llevarte al cielo. Y ahí estás tú, dormido a la hora del culto. Tan flojo y tan indiferente. Tan ingrato. ¿Ingrato? Espero que no. Temo que sí. Y luego este mismo dice, y después de haberte salvado, ahora te voy a involucrar en la obra más grande que un ser humano pueda realizar. Ahora te voy a dar cosas tan importantes que hacer con tu vida. Tú ya no vas a vivir en base a trivialidades y cosas insignificantes y no, todo esto de vanidades se te acabó. Ya no. Yo te voy a involucrar en mi obra. Te amo tanto que voy a salvar a estas personas y yo te voy a involucrar. Yo te voy a poner en contacto con estas personas y te voy a motivar a orar por estas personas, a evangelizar a estas personas, a ser el instrumento en toda la maquinaria que Dios no necesita. Hay un papel para ti. Te voy a usar. Y tú serás el instrumento de mi amor, para que estas personas sean rescatadas de igual manera. Te amo tanto que te voy a involucrar en lo que estoy haciendo en el mundo. Y así este asunto funciona. Somos llamados a hacer la obra más importante en el mundo. No se trata de lo que andan haciendo los supuestos reyes, ni gobernantes, ni presidentes, ni políticos, ni no. Poca cosa. No, el creyente más humilde, motivado por gratitud y el celo de Dios, tiene la oportunidad de hacer cosas, las consecuencias son eternas. Nadie más está haciendo eso. Consecuencias eternas. En las cuales Dios está involucrado. Tú tienes el conocimiento del verdadero Dios. Tú crees el Evangelio de Dios. Y este privilegio incalculable, como vasos de barro usados para alcanzar a almas
perdidas. Y Dios diciendo, no, tú eres mi representante. Tú eres mi embajador. Tú eres el conducto, canal, vía. Es a través de tu corazón que voy a llegar al corazón de otros. Y si esto no sirve para recargar tus pilas, y luego este Dios dice, y además, nada de esto será en vano. Sabiendo que nuestro servicio en el Señor no es ni nunca pudiera ser en vano. No. Te va a poner así a trabajar, a glorificar su nombre en la tierra. Y luego, increíblemente, cuando tú llegas al cielo, te va a recompensar. ¿Cómo? No con la salvación. Eso es por gracia. Y Él mismo te va a recompensar. Y tú vas a decir, no, todo lo hice por gratitud. Y Él va a decir, no, eso ya lo sé. Y te amo tanto que ahora te voy a recompensar. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido el día de hoy. Te pedimos para que cada creyente tenga sus energías renovadas el día de hoy, para salir de este lugar, encontrarse frente a un mundo incrédulo, con todos sus problemas, y por gratitud servir a su Señor. Por eso te pedimos que aceptes nuestro servicio, que es tan solo nuestra gratitud, de entregarte nuevamente nuestras vidas y de ver cuán grande es este privilegio. Algunos héroes de la fe que decían que si tuvieran 1000 vidas, te las entregarían. Pero nadie tiene 1000 vidas, Padre, tenemos tan solo esta que nos has asignado vivir. Y con esta vida te queremos servir. Ayúdanos a tener este celo verdadero al reflexionar, al juzgar, al discernir qué es lo que estamos haciendo aquí. Por los que no te conocen, te pedimos para que no pierdan un día más, mostrando celo, entusiasmo, entrega, desperdiciando sus vidas en el pecado. Te pedimos para que conozcan a este
Señor, al Cristo, el único Salvador. Te lo pedimos en su nombre, amén.